La cocinera de la hacienda San Gabriel. Los secretos que guardó 40 años, hasta que su hija los descubrió. La madrugada en la hacienda San Gabriel tenía un sonido propio. El crujido de los mezquites golpeados por el viento, el murmullo lejano de los gallos madrugadores y el siseo constante del aceite caliente en la cocina principal. Para muchos, aquella hacienda en las afueras de Guanajuato era solo una construcción vieja, de muros gruesos y corredores largos. Para Juana Morales, en cambio, era el lugar donde había pasado toda su vida y donde había aprendido a guardar silencio. Juana era la cocinera de la hacienda desde los 16 años. Cuando llegó por primera vez, apenas era una muchacha flaca, descalza, con trenzas apretadas y un mandil prestado. Ahora, con casi 60, llevaba el peso de décadas entre ollas, fogones y secretos que nunca salían del calor de la cocina. Nadie conocía mejor que ella los horarios de los patrones, las manías de los invitados importantes, los chismes que se colaban por la puerta de servicio cuando los meseros iban y venían. Antes de seguir con esta historia, si te gustan los relatos intensos, llenos de misterio, terror muy humano y secretos familiares, te invito a que te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios desde qué lugar de México o del mundo nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias basadas en lo más oscuro del corazón humano. Ahora sí, volvamos a la hacienda San Gabriel y a la cocinera que guardó demasiadas cosas durante 40 años. Era una hacienda antigua, construida en tiempos del Porfiriato, con un casco principal de cantera clara, un patio central con fuente seca y varias habitaciones alrededor. En otros tiempos, el lugar había sido orgullo de la región. Fiestas, bodas, visitas de políticos, corridas de toros en un pequeño ruedo improvisado. Pero con los años, la riqueza fue cambiando de manos. La familia original, los de la Vega, había conservado la hacienda como casa de descanso y salón de eventos, rentándola para bodas de gente que quería algo rústico y elegante. Juana lo había visto todo: las risas, los brindis, las peleas borrachas de madrugada, los novios arrepentidos que querían huir y las novias llorando en el baño. Pero había algo que nadie veía: el lado oscuro de la familia dueña, los de la Vega, y un hecho terrible que había marcado para siempre no solo a Juana, sino a la hacienda misma. Ese hecho, sin embargo, nunca se dijo en voz alta. Se susurraba entre cacerolas y tortillas al inflarse en el comal. Se respiraba cuando ella caminaba por el pasillo que daba a las habitaciones del fondo. Se sentía cada 3 de noviembre, cuando el aire se ponía especialmente helado en el ala antigua de la hacienda. Juana había hecho un pacto consigo misma: llevarse ese secreto a la tumba. Pero no contó con su hija. Lucía creció viendo a su madre entre ollas y cazuelas. A diferencia de Juana, no conoció el campo en su dureza pura. Para ella la hacienda era el lugar del trabajo de su mamá y al mismo tiempo un sitio lleno de ecos raros. Cuando era niña, jugaba en el patio, persiguiendo a las gallinas y escondiéndose detrás de los tinacos. A veces, al anochecer, miraba hacia los corredores largos y juraría que veía a alguien cruzar: una sombra blanca, una mujer, un vestido antiguo. «Ma, ¿quién más vive aquí?», preguntaba. «Nadie, hija», respondía Juana sin dejar de moler salsa en el molcajete. «Solo los patrones y los recuerdos». Lucía se acostumbró a las medias respuestas de su madre. Con el tiempo, dejó de preguntar, al menos en voz alta. Pero algo en la hacienda siempre le había inquietado, especialmente una parte, el cuarto del fondo, al final del pasillo norte, que siempre estaba cerrado. «Ahí nomás guardan cosas viejas», le decía Juana cada vez que la veía acercarse. «No es lugar para andar de curiosa». Lucía conocía el carácter de su madre. Juana no era de gritos, pero cuando decía algo con ese tono, era mejor escucharla. Pasaron los años.
Lucía se fue a estudiar a Celaya, logró terminar una carrera técnica en enfermería, trabajó en una clínica y empezó a ir menos a la hacienda. Juana se alegraba por ella, aunque en el fondo sentía un pequeño vacío. La cocina se le hacía más grande, más silenciosa. Así es la vida, se repetía. Los hijos no son para quedarse. Sin embargo, cada día de Muertos, Lucía volvía. Era una tradición. Ponían un altar en la cocina, con fotos de los abuelos, de un tío que había muerto en Estados Unidos, de un vecino que siempre los apoyó. Veladoras, papel picado, pan de muerto que Juana hacía con una receta antigua. La hacienda se llenaba de olor a café de olla, canela y cempasúchil. Pero aquel año, el del aniversario número 40 de Juana trabajando en la hacienda, todo empezó a cambiar. El 1 de noviembre, la familia de la Vega organizó una gran cena para celebrar tanto la fecha como el compromiso del hijo menor, Alejandro, con una joven de León. Juana estuvo todo el día metida en la cocina. Chiles en nogada, crema de calabaza, carne al horno, buñuelos para el postre. Lucía llegó tarde, cansada del hospital. «Ma, ya estoy aquí», dijo entrando por la puerta de servicio. «Huele delicioso». «Apúrate a cambiarte, que los señores no tardan en sentarse», respondió Juana. «Después me ayudas a recoger». La cena fue un éxito. Risas, brindis, discursos. Desde la cocina, Juana y Lucía apenas alcanzaban a escuchar trozos de conversación. «Porque esta hacienda siempre ha sido testigo de nuestra historia», decía el señor de la Vega. «Y de cosas que nadie sabrá jamás», bromeó otro, riendo de manera que a Juana se le erizó la piel. Más tarde, ya de madrugada, cuando los invitados se fueron y el eco de las risas se apagó, madre e hija se quedaron solas en la cocina, recogiendo platos y ollas. «Ma, ¿por qué nunca salió una foto tuya en la pared de los empleados antiguos?», preguntó Lucía secando vasos. «Hay mayordomos, caporales, jardineros, pero tú no». Juana se encogió de hombros. «Los que se quedan en la cocina no salen en las fotos», respondió con una media sonrisa. «Pues mal hecho», murmuró Lucía. «Si un día yo hago un altar grande, te voy a poner hasta con marco dorado». Juana rió, pero su risa sonó cansada. «Mejor ponme unas buenas veladoras, con eso me conformo». Afuera, el viento empezó a soplar más fuerte. Las ramas de los árboles golpeaban las ventanas del corredor, y la casa tan vieja se quejaba en sus vigas. En algún lugar, una puerta se azotó. Lucía dio un pequeño brinco. «¿Oíste eso?» «Es el aire», dijo Juana, automática. Pero sus ojos no se levantaron de la tabla donde cortaba pan. Lucía la conocía. Ese era el problema. Había aprendido a leer los silencios de su madre. Algo en la forma en que tensaba los hombros, en cómo evitaba mirar hacia el pasillo norte, le decía que no era solo el aire. «Ma», insistió, «desde niña dices que es el aire. ¿Qué hay en ese cuarto del fondo? ¿Por qué siempre está cerrado?» Juana se detuvo. El cuchillo se quedó suspendido en el aire. Por un momento el único sonido fue el de la lluvia comenzando a caer allá afuera, despacio. «Hay cosas viejas», repitió como tantas veces. «Muebles, cajas, nada que te deba importar». «A mí sí me importa», contestó Lucía con más firmeza de la que pretendía, «porque tú siempre cambias de tema cuando se trata de ese cuarto, y porque cuando era niña yo veía una señora en ese pasillo». Juana apretó el cuchillo con fuerza. «No empieces con eso». «La veía, ma», insistió Lucía. «Una mujer vestida de blanco, parada junto a la puerta. A veces parecía que estaba esperando a alguien». La voz de Lucía tembló apenas. «Y yo sé que tú también la sientes. Cada vez que pasas por ahí, te persignas bajito». Juana dejó el cuchillo en la mesa. Se limpió las manos en el mandil. Respiró hondo. No quería hablar, no quería recordar, pero había una parte de ella que estaba cansada.
cansada de cargar sola con algo que había marcado a muchas personas, y que sin embargo nadie se atrevía a nombrar. Lucía, dijo al fin, hay cosas que es mejor no preguntar. ¿Aunque hayan matado a alguien?, soltó la joven casi sin pensar. Juana la miró, sorprendida. ¿Quién te dijo eso? Lucía se quedó callada, porque la verdad era que nadie se lo había dicho. Lo sentía. Era como si las paredes, los pisos, las ollas, la hubieran susurrado lentamente año tras año que en esa casa se había cometido una injusticia muy grande. Juana suspiró. Miró la hora. Más de la 1 de la mañana. Mañana es Día de Muertos, dijo. No es buena noche para hablar de ciertas cosas. Justo por eso, respondió Lucía. Es cuando más cerca están los que ya se fueron, ¿no? A lo mejor ya es hora de que alguien cuente la verdad. El viento sopló más fuerte. La puerta que daba al patio se movió con un quejido. En ese momento se fue la luz. La cocina quedó en penumbras, apenas iluminada por la flama de la estufa de gas. Lucía dejó caer un vaso. ¡Ay! El corazón le latía rápido. Juana, en cambio, se quedó extrañamente tranquila. La oscuridad parecía traerle recuerdos viejos. Ve por las velas, ordenó. Están en el cajón junto al molcajete. Lucía obedeció. Prendieron 2 veladoras. La luz amarilla fue dibujando sombras en las paredes. A lo lejos, en el pasillo, algo pareció moverse. Lucía tragó saliva. «Ma». Juana cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, se había tomado una decisión que llevaba 40 años aplazando. «Siéntate», dijo, señalando una silla junto a la mesa. Lucía se sentó desconcertada. Juana se acomodó frente a ella, con las manos sobre la mesa, como cuando se dispone una a amasar pan, solo que esta vez lo que iba a amasar eran palabras. «Lo que hay en ese cuarto», comenzó con voz baja, «no es solo muebles viejos». Lucía sintió un escalofrío. «¿Entonces qué hay?». Juana tardó en responder. Miró a su hija. Vio en ella su propia cara joven, la misma que tenía cuando llegó a la hacienda. Vio sus ojos llenos de ganas de saber y supo que ya no podía seguir guardando aquello. «Ahí», dijo al fin, «vivió una muchacha, hace muchos años, una cocinera como yo. Bueno, casi como yo, solo que a ella no le dieron la oportunidad de hacerse vieja». Lucía se inclinó hacia adelante. «¿Quién era?». Juana apretó los labios. Luego pronunció un nombre que llevaba décadas sin decir en voz alta. Se llamaba Alma, y con ese nombre el aire de la cocina pareció cambiar, como si alguien en alguna parte de la casa hubiera volteado la cabeza para escuchar, porque la cocinera de la hacienda San Gabriel, la de ahora, estaba a punto de contar el secreto que la cocinera de antes se llevó a la tumba, el secreto que llevaba 40 años guardado, hasta que su hija empezó a abrir las puertas que todos mantenían cerradas. Alma llegó a la hacienda San Gabriel en 1984, cuando la hacienda todavía olía a establo, a sangre fresca de matadero y a perfume caro de señoras de sombrero ancho. No había bodas de catálogo ni sesiones de fotos para redes sociales. Lo que había eran reuniones de hacendados, tratos cerrados en la mesa del comedor y trabajadores que jamás se sentaban en esas sillas de madera tallada. «Tenía 17 años», empezó Juana. «Casi la misma edad que tú cuando te fuiste a estudiar. Flaquita, de ojos grandes. Vino desde un pueblito todavía más pobre que el nuestro, allá rumbo a Dolores. Su mamá me la encargó. Me dijo, cuídemela, comadre, que aquí en el rancho ya no hay ni qué darle». Lucía escuchaba sin parpadear, con la luz de las veladoras pintándole sombras en el rostro. «¿Y tú ya trabajabas aquí?», preguntó. Juana asintió. «Yo ya tenía unos años. Entré nomás de ayudanta lavando trastes, pero con el tiempo me dejaron a cargo de la cocina. Cuando llegó Alma,
Yo ya conocía a los señores de la Vega, sus modos, lo que se podía y lo que no. Pensé que aquí, al menos, ella iba a tener techo y comida. No imaginé... Se le cortó la voz. Lucía esperó. Juana respiró hondo y siguió. Alma era distinta a mí. Yo siempre fui de agachar la cabeza, hacer mi trabajo y ya. Ella no. Era muy trabajadora, sí, pero también curiosa. Le gustaba asomarse al patio cuando había reuniones, escuchar lo que decían los señores. A veces, mientras lavaba verduras, repetía frases que oía, como si jugara a ser fina. ¿Y eso molestaba?, preguntó Lucía. A los de arriba siempre les molesta cuando la gente de abajo no se comporta como sombra, dijo Juana, amarga. Pero al principio no pasó nada, hasta que él se fijó en ella. Lucía sintió un escalofrío. ¿Quién? Juana apretó los labios. El hijo mayor de los de la Vega, don Rodrigo. En ese entonces tendría unos 30 años. Ya andaba en política, muy sonriente de traje. Desde joven fue de esos que creen que el mundo es suyo porque sí. Le gustaban las muchachas del servicio, mucho. Lucía frunció el ceño. ¿Y nadie decía nada? Juana soltó una risa sin humor. ¿Quién iba a decir? ¿El capataz, que dependía de su sueldo? ¿La señora, que prefería no ver? Las muchachas que necesitaban el trabajo. Antes las cosas eran peor que ahora, hija. Lo que se hacía en las haciendas se quedaba en las haciendas. Calló un momento recordando. La primera vez que lo vi acercarse a Alma fue en el corredor norte, continuó. Ella llevaba una charola con copas vacías, después de una comida. Él venía fumando. Se cruzaron. Él le sonrió. Le dijo algo que no alcancé a escuchar, pero la vi ponerse roja. Después la buscaba con cualquier pretexto, que si tráigame café, que si suba unas toallas, que si ayúdeme a encontrar un expediente en el despacho. ¿Y tú qué hacías?, preguntó Lucía, tensa. Lo que hacía todo mundo, admitió Juana bajando la mirada. Hacer como que no veía. Decirle a la muchacha que no se dejara, que se cuidara pero sin alzar la voz. Tenía miedo, miedo de perder el trabajo, miedo de que la tomaran contra conmigo, miedo de todo. Lucía sintió un nudo en la garganta. No te culpes, ma, no me estoy excusando, dijo Juana con dureza. Te estoy diciendo la verdad, porque también de eso trata esto, de la cobardía de los que vimos y no hicimos lo suficiente. La cocina quedó en silencio unos segundos. En el pasillo, algo crujió, como si una tabla vieja se quejara. Lucía miró hacia allá, intranquila. «Sigue, por favor». Juana asintió. Con el tiempo, Alma empezó a cambiar, dijo. Al principio estaba contenta, cantaba mientras cocinaba, hablaba de mandar dinero a su mamá, de ahorrar para hacerse su propio puesto de comida, pero luego se fue apagando. Llegaba a la cocina con los ojos hinchados, a veces cojeando. Cuando le preguntaba qué tenía, respondía, «Me tropecé, me caí, fue un accidente». Lucía apretó los puños. ¿Él la golpeaba? Al principio pensé que no, respondió Juana. Pero un día, mientras lavábamos trastes, se le cayó el tirante del mandil y vi los moretones en los brazos. Le pregunté otra vez. Me miró como si quisiera decirlo todo, y no pudiera. Al final, solo susurró. No diga nada, doña Juana. Si se entera, se pone peor. Lucía sintió rabia. ¿Nadie más lo notó? Claro que sí, dijo Juana. Las otras muchachas murmuraban, el mayordomo lo sabía, pero aquí todos se acostumbraron a mirar hacia otro lado. Así ha sido siempre, decían. Más vale tener contento al patrón. Juana miró la flama de la vela. Hasta que una noche, el día de muertos de ese año, todo se salió de control. Afuera, la lluvia empezó a golpear con más fuerza los techos de lámina de la parte de servicio. El viento se colaba por rendijas invisibles, haciendo que las velas titilaran.
Esa noche, prosiguió Juana, como hoy, teníamos altar en la cocina. La señora de la Vega organizó una cena pequeña, más familiar que nada. Alma y yo estuvimos todo el día cocinando. Yo la veía más nerviosa que nunca, distraída, como si estuviera en otro lado. Cuando por fin se fueron los señores al comedor, nos quedamos un momento solas. «Me quiero ir, doña Juana», me dijo de repente. Lucía tragó saliva. ¿Irse de la hacienda? Sí. Le habían dicho que en León podía trabajar en una fonda. No era seguro, pero era algo. Me pidió que hablara con la señora, que a lo mejor ella le daba permiso de irse sin problema. Juana apretó las manos. Yo le dije que sí, que al otro día hablaría con la señora, pero Alma no quería esperar. «Esta noche», dijo. «Si no me voy hoy, no me voy nunca». Tenía los ojos llenos de miedo. Lucía sintió la urgencia como si fuera presente. «¿Y qué pasó?» Juana dudó, avergonzada. Yo le dije que era una locura irse de noche, que mejor aguantara tantito, que lo habláramos bien, me insistió. Me pidió que la acompañara a su cuarto para recoger unas cosas. Juana respiró hondo. Fuimos al cuarto del fondo, ese que ahora siempre está cerrado. Lucía se estremeció. ¿Era su cuarto? Sí. Ahí dormía Alma. Antes ahí vivían los cocineros desde hace mucho. Tenía su cama, una cruz en la pared, una maletita debajo de la cama. Cuando entramos, empezó a meter sus pocas cosas en la maleta, me dijo. Si mi mamá supiera lo que pasa aquí, vendría a sacarme a golpes, pero no tiene ni para el pasaje. Me pidió perdón por dejarme sola en la cocina. La voz de Juana se quebró ligeramente. Yo estaba a punto de decirle que sí, que nos saliéramos juntas aunque fuera con lo puesto, cuando alguien tocó la puerta. Lucía sintió un vacío en el estómago. ¿Él? Juana asintió despacio. Don Rodrigo. Venía con olor a alcohol, el cabello revuelto. No quiso que abriera yo. Llamó por su nombre. «Alma, abre». Ella se quedó paralizada. Me miró con una cara como de niña chica atrapada. Yo le dije, «No abras». Él golpeó más fuerte. «Ábreme, o hago que te corran mañana mismo». Lucía apretó la tela de su pantalón. «¿Abrió?» «Sí», dijo Juana, pero antes de abrir me empujó hacia un rincón detrás del ropero. «No salga», me susurró. «No se meta. Él se enoja más si hay gente». Juana se quedó mirando la pared como viendo otra época. Yo me quedé ahí, pegada al ropero. Escuché la puerta abrirse. Escuché su voz, dulce al principio, luego pesada. Le preguntó qué hacía empacando. Ella le dijo que ya no quería estar ahí. Él se rió. «¿Crees que puedes irte nomás así?», le dijo. Ella empezó a llorar. Lucía cerró los ojos. Podía ver la escena sin haber estado ahí. Luego, Juana se detuvo, tragando saliva. Empezaron los jaloneos. Él le dijo cosas horribles, que nadie la iba a creer si decía algo, que para la gente del pueblo ella solo era una sirvienta ambiciosa. La empujó contra la pared. Yo escuchaba todo, hija, y no me movía. Se llevó las manos a la cara avergonzada. Tenía tanto miedo. No sabía si salir y enfrentarlo o ir a pedir ayuda. Pero, ¿a quién? ¿Al capataz que también le tenía miedo? ¿A la señora que siempre decía que su hijo era un niño bueno confundido? Me quedé ahí, cobarde, temblando. Lucía le tomó la mano. «Ma». Juana la apretó, agradecida, y siguió. La discusión subió de tono. Alma gritó. «Si no me dejas ir, le digo a tu mamá, le digo a todos lo que me has hecho». Hubo un silencio. Luego, un golpe más fuerte. Algo se rompió. No supe si fue la lámpara o la mesita. Después, un sonido seco, como de cabeza contra la pared. La garganta de Juana se cerró. Los gritos se cortaron. Lucía abrió los ojos, horrorizada. ¿La mató? ¿Ahí?
Yo salí del rincón en ese momento, respondió Juana, con la voz apenas audible. Lo vi inclinado sobre ella, que estaba en el piso. Tenía la frente abierta, la sangre escurriendo. Él estaba pálido, murmuraba, no era para tanto, no era para tanto. Juana apretó los dientes. Cuando me vio, se asustó más. Esto no pasó, me dijo. ¿Me oyó? Se cayó. Se golpeó sola. Si usted abre la boca, se queda sin trabajo y sin casa. ¿Quién le va a dar de comer a su hija? Lucía sintió que las lágrimas le escocían. ¿Y Alma? Todavía respiraba, dijo Juana. Sus ojos estaban abiertos, buscando aire. Me miró. Yo me quise acercar, pero él se puso en medio. Me dijo que fuera por la señora, que dijera que había habido un accidente, que la muchacha estaba muy torpe. Juana se quedó en silencio un momento, y eso hice. Lucía negó con la cabeza, sin juzgar, pero con dolor. Fui por la señora, continuó Juana mecánicamente. Ella llegó, vio a su hijo, vio a Alma, vio la sangre. Por un segundo pensé que lo iba a abofetear, que iba a gritar, pero no. Cerró la puerta. Me dijo que nadie debía enterarse. Mandó llamar al médico del pueblo, uno que siempre les debía favores. Hicieron todo como si de verdad hubiera sido un accidente. Se resbaló, dijeron. Se pegó con la esquina de la cómoda. Lucía se tapó la boca con la mano. ¿Y la policía? Juana soltó una risa amarga. No hubo policía, no en una familia como los de La Vega. Hicieron el velorio rápido en el pueblo de Alma, diciendo que la pobre había tenido la mala suerte de caer y golpearse. A mí me prohibieron contar otra versión. Lucía bajó la mirada. ¿Y tú lo cumpliste? Sí, admitió Juana con lágrimas silenciosas. Lo cumplí, porque tenía miedo, porque estaba sola, porque me hicieron sentir que la vida de mi hija valía menos que el silencio de ellos. Y he cargado con eso 40 años. La vela chisporroteó. El viento golpeó otra vez la casa. Desde el corredor norte se escuchó un quejido de madera, como si una puerta vieja se moviera sola. Lucía se estremeció. Entonces, la mujer que yo veía de niña era ella, dijo Juana sin rodeos. O su recuerdo, o lo que quieras llamar. Desde esa noche, ese pasillo nunca volvió a sentirse igual. Hay gente que dice que la ha visto parada junto a la puerta de su cuarto, mirando hacia la cocina. Otros escuchan pasos cuando todo está vacío. Lucía sintió que algo encajaba en su memoria. Las sombras, la sensación de ser observada, el frío en ese tramo del pasillo. ¿Y el cuarto por qué lo dejaron cerrado? Porque a la señora no le gustaba pasar por ahí, respondió Juana. Dijo que le daba mala espina. Mandó guardar las cosas de Alma y cerrar con candado. Con el tiempo, todo mundo se acostumbró a decir que era una bodega. Pero yo sé lo que hay ahí. Lucía la miró fijamente. ¿Qué hay? Juana tragó saliva. Las cosas de Alma, sus pocos vestidos, la maleta con la que quiso irse, y algo más. Lucía arqueó las cejas. ¿Qué cosa? Juana dudó unos segundos. Luego se inclinó hacia su hija, como si temiera que alguien más escuchara. Su diario. Lucía sintió un vuelco en el estómago. ¿Tenía un diario? Sí, asintió Juana. Un cuaderno azul. Lo encontré esa misma noche, después de que se llevaron el cuerpo. Mientras todos estaban ocupados arreglando la versión del accidente, yo volví al cuarto como pude. Debajo de la almohada estaba el cuaderno. Lo escondí en la cocina, en un hueco de la alacena, porque, no sé, sentí que un día alguien tenía que leerlo. Lucía abrió mucho los ojos. ¿Y dónde está ahora? Juana miró hacia la alacena vieja, la más alta, donde guardaban trastes que casi no usaban. Ahí. Lucía se levantó de golpe. ¿Todo este tiempo? ¿Aquí? Se subió a una silla, abrió la alacena y empezó a mover platos, ollas, moldes oxidados. Al fondo,
Tocó algo duro, rectangular, envuelto en una bolsa de plástico amarillenta. Lo sacó. Era un cuaderno escolar, de pasta azul deslavada, con las esquinas gastadas. Lucía bajó de la silla con cuidado. Tenía las manos temblando. ¡Ma! Juana la miraba con una mezcla de culpa y alivio. «No lo he vuelto a abrir desde entonces», dijo. «Lo leí una vez, hace muchos años. Supe más de lo que quería. También supe que si lo mostraba, nadie me iba a creer. O iban a destruirlo. Por eso lo guardé». Lucía se sentó de nuevo. Puso el cuaderno entre ambas. «¿Puedo...?» Juana asintió, despacio. «Por algo te lo estoy contando, hija. Ya no quiero que esto se quede solo en mi cabeza». Lucía abrió el diario. Las primeras páginas tenían la letra redonda de una muchacha de pueblo que hablaba de extrañar a su mamá, de las primeras impresiones de la hacienda, de la emoción por ganar su propio dinero. «Hoy vi a los señores de cerca, comen distinto que uno. Todo lo cortan chiquito. La señora casi no prueba la comida. El joven mayor me dio miedo. Me miró como si me conociera, pero es la primera vez que me ve». Lucía pasó las páginas. Conforme avanzaban las hojas, la letra se hacía más temblorosa, las frases más cortas. «Hoy me mandó llamar al despacho. Me dijo que yo era bonita. No supe qué hacer. Anoche entró a la cocina tarde. Todas dormían. Me pidió café. No era café lo que quería. Si le digo a alguien me corren. Si no digo nada me muero por dentro». Lucía sintió un nudo en la garganta. Juana la observaba. «¿Ves?», susurró. «No era imaginación». Lucía siguió. «Le dije que quería irme». Se rió. «Dijo que aquí no se entra y se sale así nomás. Si me pasa algo, ojalá mi mamá sepa que yo no me caí sola». Lucía detuvo la vista en esa frase. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. «Ma, esto lo cambia todo». Juana asintió. «Para mí, sí. Durante años quise llevar ese cuaderno a alguien, a la policía, a un abogado, a un periodista, pero cada vez que iba a hacerlo, pensaba en quiénes eran ellos, en cuánto poder tenían, en cómo me iban a tratar a mí. La cocinera loca que quiere armar escándalo, iban a decir. Así que me callé, y la culpa me acompañó siempre». Lucía cerró el diario con cuidado. «Ya no estamos en los 80», dijo. «Las cosas siguen mal, pero hay colectivos, mujeres organizadas, redes. Hay gente que sí escucha. No podemos dejar esto aquí». Juana la miró, con miedo. «¿Y qué quieres hacer?». Lucía se secó las lágrimas. «Quiero que la historia de Alma se sepa, que por lo menos su nombre no se quede enterrado bajo un accidente. Que la gente sepa quién era Rodrigo de la Vega. Que la hacienda deje de ser nomás un lugar bonito para fotos y se sepa lo que pasó en sus cuartos». Juana bajó la mirada hacia sus manos. «Van a decir que hicimos todo esto por dinero, por venganza. Van a querer callarnos». «Puede ser», admitió Lucía. «Pero también puede ser que otras mujeres que vivieron lo mismo se animen a hablar. Y que los nietos de esa gente sepan de dónde viene su prestigio». En ese momento, un golpe seco se escuchó en el pasillo, como si una puerta que llevaba años cerrada se hubiera movido. Ambas voltearon hacia allá. La piel se les erizó al mismo tiempo. Lucía se levantó, con el diario en la mano. «Vamos», Juana la sujetó del brazo. «No, hija, a estas horas... Llevas 40 años evitando ese pasillo, ma», dijo Lucía, con la voz temblorosa pero determinada. «Yo no voy a seguir igual. Si vamos a hacer algo por Alma, empieza por abrir esa puerta». Juana dudó. La vela volvió a chisporrotear. Parecía más corta que antes, como si el tiempo se les acabara. Al final, se levantó también. «Está bien». Tomó el llavero viejo colgado junto al fogón. Entre las llaves había una, negra, casi oxidada, la del cuarto del fondo. Caminaron juntas por el corredor norte.
El piso de ladrillo rojo estaba frío bajo sus zapatos. Las paredes estaban llenas de humedad, y en algunos tramos la pintura se caía, dejando ver el adobe viejo. Cada paso resonaba. Lucía apretaba el diario contra el pecho. Al llegar al final del pasillo, la puerta del cuarto, esa que ella había mirado tantas veces de niña con curiosidad y miedo, estaba ahí, igual que siempre. Madera gruesa, pintura descascarada, una pequeña ventana arriba cubierta por polvo. Juana respiró hondo. Sus manos temblaban mientras buscaba la cerradura. «Alma», susurró. «Perdóname si llego tarde». Metió la llave, giró. Al principio se resistió. Luego cedió con un crujido largo, como un suspiro. La puerta se abrió lentamente. Un olor a encierro, a ropa vieja, a humedad de años salió de golpe. Lucía encendió la linterna del celular y apuntó hacia adentro. El cuarto estaba casi intacto. La cama de metal con el colchón hundido, la cruz en la pared, un buró pequeño, un baúl en la esquina y, sobre la cama, como si alguien la hubiera dejado ahí ayer, una maleta vieja, abierta, con algunas prendas dobladas apresuradamente. Lucía sintió un nudo en la garganta. «Parece que se quedó a medias», susurró. Juana asintió, con los ojos brillosos. Así se quedó su vida. Entraron despacio. El piso crujía. En la pared, una mancha oscura, casi perdida entre el moho, se extendía cerca de la cabecera. Lucía pasó la luz sobre ella. «La limpiaron», dijo Juana, «pero nunca se fue del todo». Lucía se acercó a la maleta. Dentro había una blusa bordada a mano, una foto vieja de una mujer mayor, seguramente la madre de Alma, y un rebozo deshilachado. Lucía tomó el rebozo, lo acercó a su cara. «Ella ya no puede hablar», dijo, con la voz quebrada, pero dejó escrito lo importante. Al levantar la vista, tuvo la sensación clarísima de que alguien más estaba en el cuarto con ellas. No vio nada concreto, solo un cambio en la temperatura, un peso distinto en el aire. «Alma», murmuró, «no sé si nos escuchas, pero ya no vamos a dejar esto guardado». Juana se persignó. «Que Dios nos ampare». En ese momento, el teléfono de Lucía vibró en su bolsillo. Le arregló los nervios. Lo sacó. Era un mensaje de su amiga del hospital, la que colaboraba los fines de semana con un grupo feminista local. «Cuando quieras platicar de lo que pasa en la hacienda, aquí estamos», decía. «No estás sola». Lucía miró el mensaje. Luego miró a su madre. «No estamos solas», repitió. Lo que siguió no fue sencillo, ni rápido. Al día siguiente, Lucía tomó fotos del diario, del cuarto, de la mancha en la pared, de la maleta a medio hacer. Habló con su amiga, que la puso en contacto con un colectivo de mujeres de Guanajuato que investigaba casos de violencia en haciendas y ranchos de la región. Al principio, Juana tenía miedo de aparecer en nada. «Van a decir que soy una ingrata», decía. «Que los patrones me dieron trabajo toda la vida y ahora yo les muerdo la mano». Lucía la escuchaba. «Te dieron trabajo, sí», respondía. «Pero también te dieron miedo y te hicieron cómplice a la fuerza. No les debes silencio, ma. El colectivo las ayudó a organizar la información, a redactar un testimonio formal, a proteger el diario de Alma. Lo escanearon, lo subieron a nubes seguras, hicieron copias impresas. Les recomendaron un periodista de la capital que se especializaba en historias de violencia de clase y de género. Cuando él llegó a la hacienda, semanas después, se sentó en la cocina, como cualquier invitado más. Tomó café de olla, comió pan de muerto, porque ya se acercaba otra vez noviembre, y escuchó a Juana contar la historia, esta vez completa, con todos los detalles que nunca había dicho. «La diferencia», dijo el periodista mientras repasaba el diario, «es que ahora no eres solo la cocinera que dice yo escuché, yo vi. Ahora hay un diario, hay un cuarto, hay un patrón con nombre y apellido.
Pero él ya no vive aquí, aclaró Juana. Rodrigo se fue hace años a Querétaro. Tiene negocios. Dicen que hasta anduvo queriendo ser diputado. No sé. Mejor, respondió el periodista. Estas cosas también se tienen que saber allá, donde se presentan como gente decente. El reportaje salió primero en una página de internet, La cocinera de la Hacienda San Gabriel y el secreto que guardó 40 años. No fue viral de la noche a la mañana, pero sí empezó a compartirse. Primero entre colectivos, luego en grupos de la región, luego en algunos noticieros. Algunas personas dudaron. Otra que se quiere hacer famosa, comentaban. Otros se indignaron. ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué no habló antes? Cada comentario de esos le dolía a Juana. Lucía se encargaba de no dejarla leer demasiados. La gente siempre opina desde lejos, le decía. Nosotros sabemos qué nos tocó vivir, pero hubo otros mensajes, de mujeres que trabajaban en ranchos, en casas grandes, en hoteles. Yo también tuve un patrón como Rodrigo. En mi pueblo pasó lo mismo con el hijo del dueño de los terrenos. Gracias por hablar. No pude hacerlo en su momento, pero saber que alguien lo hizo me da paz. Esos mensajes sí los leía Juana, y lloraba. La familia de la Vega reaccionó como era de esperarse. Primero, negándolo todo. Calumnias. Luego, minimizándolo. Exageraciones de una cocinera resentida. Después, amenazando con demandas, pero ya era tarde. El diario de Alma se había convertido en documento. El cuarto del fondo había sido fotografiado, inspeccionado por autoridades estatales interesadas en quedar bien y, de paso, en exhibir a una familia que había apoyado a partidos contrarios. No fue un juicio perfecto. No hubo cárcel de por vida. Rodrigo terminó enfrentando una acusación formal por privación de la vida en contexto de violencia de género, que sus abogados lograron bajar a una condena menor con beneficios. Juana, al escuchar la sentencia por la radio de la cocina, sintió una mezcla extraña. No era satisfacción plena, pero tampoco era nada. Al menos ya no es un accidente, dijo Lucía. El mundo sabe que Alma no se cayó sola. En el pueblo de Alma, su madre ya no estaba viva, pero quedaban algunos primos. Uno de ellos buscó a Juana. Se encontraron en la cocina de la hacienda un día común, sin cámaras ni periodistas. Mi tía siempre se quedó con esa espina, dijo el hombre, de piel curtida, manos de campesino. Decía que su hija no era torpe, que algo le habían hecho. Gracias por no haberse olvidado de ella. Juana sintió que se le aflojaban las rodillas. Perdón por haber tardado tanto, respondió con lágrimas. Tenía miedo. El primo negó con la cabeza. El miedo nos lo meten ellos, para que no digamos nada. Pero lo que hizo ahora, eso ya nadie se lo quita. La Hacienda San Gabriel siguió funcionando como salón de eventos un tiempo más, pero nunca volvió a ser la misma. La gente empezó a preguntar, ¿es aquí donde los nuevos dueños, que compraron la propiedad después del escándalo, decidieron no esconder la historia? En el corredor norte, junto al cuarto del fondo, colocaron una placa discreta. En memoria de Alma R., trabajadora de cocina, fallecida en este lugar en 1984, en circunstancias de violencia que tardaron décadas en reconocerse, que ninguna mujer más sea silenciada en su propio lugar de trabajo. El cuarto, después de una discusión larga, no se convirtió en atracción macabra ni en cuarto de terror turístico. Lo dejaron como estaba, cerrado al público, pero con la opción de que quien quisiera entrar, sobre todo trabajadoras del lugar, pudiera hacerlo acompañada, si así lo deseaba, para entender de dónde venían las paredes que la rodeaban. Juana se jubiló poco después de que la placa fue colocada. No se fue con mucho dinero, no tuvo una vida de lujo, pero en su último día, mientras apagaba la estufa de la cocina, Lucía le tomó una foto, justo ahí, con su mandil limpio y sus manos arrugadas. «Esta sí va a ir en la pared», dijo su hija.
en la nueva oficina administrativa de la hacienda, junto a fotos en blanco y negro de mayordomos y caporales, colgaron también la de Juana. Nuestra cocinera por 40 años, decía la pequeña placa. Pero para quienes conocían la historia, significaba mucho más. La mujer que al final decidió no seguir guardando el secreto. El Día de Muertos siguiente, Lucía regresó como cada año. Aunque Juana ya no trabajaba ahí, pidieron permiso para poner el altar en la cocina, como siempre. Entre las fotos de los abuelos y del vecino, ahora había dos nuevas. La de Juana, todavía viva, porque Lucía decía que también se puede honrar a los que siguen aquí, y una pequeña foto ampliada, sacada del diario de Alma, un retrato de estudio, barato, donde se veía a la muchacha con trenzas y mirada seria, antes de irse a la hacienda. Lucía acomodó un rebozo deshilachado frente a esa foto. Puso pan de muerto, una taza de café, unas flores de cempasúchil. Juana, ya con el cabello casi completamente blanco, se persignó frente al altar. «Perdóname por haber callado tanto», murmuró. «Ojalá esto te dé un poquito de descanso». Lucía la tomó del brazo. «Ya hiciste más de lo que hace la mayoría, ma», dijo. «Y gracias a ti, otras mujeres saben que no están solas». El viento se coló por la ventana de la cocina. La flama de las veladoras titiló apenas. Lucía tuvo la sensación fugaz de que alguien las observaba desde el corredor norte. Cuando volteó, no vio nada. Pero el pasillo ya no le dio miedo, no del mismo modo, porque entendió que a veces los fantasmas que más pesan no son los que se aparecen en las noches, sino las historias que se quedan sin contarse. Y esa noche, en la hacienda San Gabriel, al calor de la cocina, entre olor a pan y cempasúchil, madre e hija supieron que, aunque el tiempo no se podía regresar, al menos podían cambiar la forma en que se recordaba lo que pasó, no como un accidente del que nadie habla, sino como un crimen que por fin encontró nombre, voz y memoria, gracias a una cocinera que 40 años después dejó de guardar el secreto. Claro, vamos acrescentar mais uma parte longa, aprofundando as consequências depois que a história de Alma vem à tona, o impacto na região, a evolução emocional da Juana e da Lucía, e fechando novamente com um final forte. La noticia sobre la hacienda San Gabriel no se quedó dentro de sus muros. Al principio, el reportaje sobre Alma y el testimonio de Juana circuló solo entre personas interesadas en temas de violencia de género y explotación laboral. Pero, con el paso de las semanas, comenzó a saltar de boca en boca, de pantalla en pantalla, hasta llegar a lugares que ninguna de las dos hubiera imaginado. En el mercado del pueblo, mientras las señoras compraban verdura, se escuchaban comentarios. ¿Supiste lo de la hacienda? Dicen que siempre fue un lugar pesado. Mi prima trabajó ahí y también la trataron feo. En el camión rumbo a la ciudad, un grupo de estudiantes comentaba, «Está fuerte eso de la cocinera, ¿no? Imagínate guardar algo así 40 años y que el tipo se fuera a Querétaro como si nada». Juana, que nunca había buscado ni fama ni escándalo, se veía de pronto convertida en referencia. Algunas personas se acercaban con respeto. «Yo la admiro», decían. «No cualquiera se enfrenta a los patrones». Otras, en cambio, susurraban. «Seguro lo hizo por dinero». Ya ves, ahora todas quieren salir en las noticias. Esos comentarios le dolían. Una tarde, mientras caminaba de regreso a su casa con una bolsa de mandado, escuchó a dos mujeres detrás de ella. «Dicen que hasta fantasma hay», comentó una. «Y que la hija inventó lo del diario». «Pues quién sabe», respondió la otra. «A mí se me hace que si de verdad pasó hace tantos años, ya para qué revolver». Juana apretó el paso. Lucía la alcanzó, llevando otra bolsa. «No escuches», le dijo. «A la gente le cuesta aceptar que los ídolos de barro tienen pies sucios». Juana suspiró. «No es tanto lo que digan de mí», contestó. «Es que todavía hablan de ella como si fuera mentira, como si Alma fuera un cuento.
Lucía miró al frente. «Por eso falta trabajo», dijo. «Esto no se acaba con un reportaje y una placa. Apenas es el inicio». El colectivo de mujeres que acompañó el caso de Alma empezó a recibir más mensajes de la zona. Una trabajadora doméstica de una casa grande, allá por San Miguel de Allende, contó que el patrón también se metía con las muchachas del servicio. Otra, de un rancho tequilero en Jalisco, escribió que su hija había salido embarazada de un hijo del dueño, y la corrieron a las dos. «Es como si hubieran destapado un pozo», comentó la coordinadora del colectivo, en una reunión donde Lucía y Juana estaban presentes. Lo de Alma no es un caso aislado. Es una historia repetida, con otros nombres, en otras haciendas. Juana escuchaba con atención, le sorprendía, y al mismo tiempo no, porque en el fondo siempre había sabido que lo que pasó en San Gabriel no era excepcional. Solo que ahora tenía palabras nuevas para nombrarlo. «Estamos planeando hacer una jornada de memoria en la región», explicó la coordinadora. «Queremos que haya espacios donde las trabajadoras de casas, ranchos, hoteles y haciendas puedan contar sus historias, sin cámaras, sin morbo, solo para que se sepa, y nos gustaría que tú, Juana, estuvieras ahí». Juana abrió los ojos asustada. «¿Yo? ¿A qué horas voy a andar dando pláticas?», respondió nerviosa. «Yo apenas y terminé la primaria. No sé hablar bonito como ustedes». Lucía le sonrió. «No necesitan que hables bonito, ma», dijo. «Necesitan que hables claro. Y eso ya lo haces». La primera jornada se organizó en el Salón Ejidal del pueblo vecino. No era un lugar elegante. Paredes encaladas, techo de lámina, sillas de plástico. Pero esa tarde a Juana le pareció el sitio más importante del mundo. Había mujeres de todas las edades, jóvenes con uniforme de hotel, señoras que llevaban años de planta en casas del centro, cocineras de comedores, trabajadoras de ranchos. El colectivo había preparado café, pan y una mesa con papeles por si alguien quería escribir su historia en lugar de contarla. «No estamos aquí para obligar a nadie a hablar», explicó la coordinadora al inicio. «Solo para abrir un espacio, como el que se abrió con Alma. Pueden quedarse calladas si así lo sienten, pueden irse cuando quieran, nadie las va a señalar». Hubo un silencio. Nadie se atrevía a empezar. Lucía miró a su madre. Juana sentía las manos sudorosas. No le gustaban los micrófonos, ni que la gente la viera. Pero pensó en Alma, pensó en la maleta a medio hacer, pensó en la frase del diario: «Si me pasa algo, ojalá mi mamá sepa que yo no me caí sola». Se levantó, caminó hacia el frente. No tomó el micrófono. Habló en voz normal. Las mujeres hicieron silencio para escucharla. «Yo soy Juana», se presentó. «Trabajé 40 años en la cocina de la hacienda San Gabriel. Sé lo que es tener miedo de perder el trabajo. Sé lo que es ver injusticias y creer que una no tiene derecho a decir nada, porque así es». Un murmullo de reconocimiento corrió entre el público. Juana siguió. «No voy a repetir toda la historia, porque ya la conté en otros lados», dijo. «Solo quiero decirles algo. Lo más pesado no fue lo que hizo él. Lo más pesado fue callarme tantos años, sentir que, si abría la boca, todo se me venía encima. Y sí, se me vino encima, pero también me quitó un peso». Respiró hondo. «A mí me tomó 40 años hablar», continuó. «Ojalá ustedes, si han vivido algo parecido, no esperen tanto. Y si no han vivido nada así, pero ven que le pasa a alguien, no se hagan como que no vieron. Porque el silencio también mata». Un silencio denso llenó el salón. Luego, tímidamente, una mano se levantó en la tercera fila. Era una joven de unos 20 años, con uniforme de mesera de hotel. «Yo», dijo con la voz temblorosa. «A mí no me pasó todavía, pero
En el hotel donde trabajo hay un supervisor que siempre anda queriendo tocar a las muchachas. Una ya renunció por eso, y todas tenemos miedo de perder el empleo si decimos algo. Otra mano se levantó, una mujer mayor, con el cabello recogido en un chongo sencillo. A mí sí me pasó, dijo ella, cuando tenía 15. El dueño del rancho donde trabajaba mi papá, nunca lo dije. Me casé, tuve hijos y siempre cargué con la vergüenza como si fuera culpa mía. Hoy, al escuchar lo de ella, lo de Alma, me doy cuenta que el que debe tener vergüenza es él, no yo. Las historias comenzaron a salir, desordenadas, dolorosas. Algunas entre lágrimas, otras entre coraje. Juana escuchaba. Cada relato era un espejo de lo que había guardado tantos años. Al final de la jornada, mientras recogían las sillas, una señora se acercó a Juana. «Yo trabajé en la hacienda antes que usted», dijo con voz apagada. «No fue solo Alma. Antes hubo otra muchacha. No se murió, pero la corrieron embarazada. Nunca se supo más de ella. Yo siempre pensé que un día alguien iba a decir lo que pasaba ahí». La mujer la miró a los ojos. «Gracias por haber sido usted». Juana sintió que las piernas se le aflojaban. «Yo nomás hice lo que debía haber hecho desde el principio», respondió. «Pero a destiempo». La señora negó con la cabeza. «A destiempo es mejor que nunca». Con el paso de los meses, Lucía comenzó a involucrarse más y más en el trabajo del colectivo. Seguía en el hospital, pero en sus días libres participaba en charlas, ayudaba a organizar talleres sobre derechos laborales, escuchaba testimonios, acompañaba a chicas a presentar denuncias. «Nunca pensé que iba a terminar en esto», le dijo a su madre una noche, mientras lavaban trastes juntas. «Yo solo era la hija de la cocinera. Y ahora eres la enfermera, la que entiende de papeles, la que sabe hablar con doctores y abogados», respondió Juana orgullosa. «No minimices lo que eres, mija». Lucía sonrió. «Y tú sigues siendo la cocinera», contestó. «Pero ahora también eres la que abre puertas. Eso no se aprende en ninguna escuela». Juana rió con humildad. «Tú sí sales con cada cosa». Un año después de que se destapó el caso de Alma, la Hacienda San Gabriel fue sede de una ceremonia distinta. No una boda con flores blancas, no un evento de empresarios, sino un encuentro de trabajadoras rurales y de servicio de todo el estado. Las nuevas dueñas, conscientes de la carga del lugar, propusieron que la hacienda se convirtiera, al menos ese día, en un espacio de memoria y exigencia. Había mesas con comida, preparada por cocineras de la región. Un escenario sencillo, mantas con frases como «Sin nosotras no se mueve la hacienda» y «El trabajo digno también es en las cocinas». Lucía estaba en la organización. Juana, sentada en una de las primeras filas, miraba todo con incredulidad. Nunca habría imaginado ver la vieja hacienda llena de mujeres que hablaban fuerte, que levantaban carteles, que ya no se limitaban a entrar por la puerta de servicio y desaparecer en las sombras. En un momento, la coordinadora del evento tomó el micrófono. «Queremos invitar a pasar a 2 personas que representan algo muy importante para nosotras», dijo. «No son políticas ni empresarias, son trabajadoras, como la mayoría aquí, pero su historia nos abrió camino». Llamó por su nombre. Juana Morales. Lucía Morales. Un aplauso estalló. Juana se puso de pie, nerviosa. Lucía la tomó del brazo. «Vamos», le susurró. «No te me rajes ahora». Subieron juntas al pequeño escenario. La coordinadora les entregó un reconocimiento sencillo, una tabla de madera con una placa metálica. «Por convertir el dolor en memoria y la memoria en acción». Juana la miró con los ojos llenos de lágrimas. «Yo no estoy acostumbrada a recibir estas cosas», murmuró al micrófono. «Pero quiero decirles algo. Yo no soy héroe ni nada de eso. Soy cocinera
Y fallé muchas veces antes de hacer lo correcto. No esperen a tener mi edad para hablar. Si ven una injusticia, aunque sea poquito, aunque piensen que nadie les va a creer, busquen a alguien que sí las escuche. No se queden solas en su miedo, como Alma. El silencio fue profundo. Luego, el aplauso volvió, más fuerte. Lucía tomó la palabra un momento. Durante años, yo crecí en esta hacienda sintiendo cosas raras que nadie me explicaba, dijo. Sombras, susurros, pasillos fríos, hasta que un día mi mamá decidió contar la verdad, y entendí que los fantasmas más fuertes no son los que se aparecen, son las historias que nadie quiere escuchar. Les pido que no le dejen a sus hijas esa carga, que les cuenten lo que pasó, lo que pasa, porque cuando una hija sabe, puede ayudar a cargar el peso y a cambiarlo. El viento sopló por el patio. Las bugambilias florecían en las paredes. Por un instante, Juana tuvo la sensación de que, en el corredor norte, una muchacha de trenzas la veía desde lejos, con una mezcla de tristeza y gratitud. Tal vez era solo su imaginación. Tal vez no. Esa noche, cuando todas se fueron y la hacienda volvió a medianoche a ese silencio especial que siempre había tenido, Juana y Lucía se quedaron un rato más en la cocina. Como antes, habían encendido solo una lámpara pequeña, el resto lo iluminaba la luna que se colaba por las ventanas. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Lucía mientras recogían las últimas tazas. Juana pensó un momento. Sí, admitió. Me arrepiento de no haber tenido el valor de sacar a Alma de aquí cuando me lo pidió. Me arrepiento de haber creído que mi miedo valía más que su vida. Lucía asintió. Yo también me he arrepentido de cosas, confesó, de no haber preguntado más antes, de haber pensado que los silencios eran normales, pero también pienso en lo que sí hicimos después, en que, gracias a ti, ahora hay mujeres que no van a pasar por lo mismo sin saber que tienen opciones. Juana la miró con ternura. Lo que se rompe no siempre se puede arreglar, dijo, pero se puede evitar que se sigan rompiendo más cosas. Eso ya es mucho. Lucía se acercó al altar improvisado que aún tenían en una esquina de la cocina. La foto de Alma miraba al frente, seria. Lucía colocó una flor fresca frente a ella. No sé si de verdad puedas vernos, dijo en voz baja, pero por si acaso, quiero que sepas que tu diario no se quedó en un cajón, que tu cuarto no se quedó cerrado para siempre, que la cocinera que te quiso ayudar, aunque tarde, lo hizo. Juana se acercó también, se persignó, y que la hija de la cocinera, añadió sonriendo, resultó más valiente que las dos juntas. Lucía rió, entre lágrimas. Eso ya es ganancia. Al salir de la cocina, apagaron la luz. El corredor norte quedó en penumbra. Caminaron juntas hacia la salida principal. A mitad del pasillo, una ráfaga de aire les erizó la piel. No hizo frío, pero sí trajo un olor leve, dulce, a pan recién horneado, a café de olla, a cocina viva. Lucía se detuvo. «Oliste». Juana también se detuvo. Sí, se miraron, no dijeron nada más, no hacía falta. Siguieron caminando hacia la noche tibia del campo, sabiendo que, aunque la hacienda San Gabriel seguiría siendo un lugar cargado de pasado, al menos ahora ese pasado tenía nombre, tenía historia y tenía voz, y que, mientras hubiera mujeres dispuestas a escucharse entre ellas, los secretos enterrados 40 años ya no tendrían la misma fuerza de antes para seguir haciendo daño, porque algún día, tarde o temprano, siempre hay una hija que descubre lo que la madre calló, y cuando eso pasa, los patrones, las haciendas y los silencios ya nunca vuelven a ser los mismos. En los años que siguieron, cada vez que alguien preguntaba por qué Juana había removido un secreto tan viejo, ella daba la misma respuesta, porque el silencio también educa, y educa para aguantar lo que no se debe.
Decía que si una sola muchacha decidía irse de una casa donde no la respetaban, o si un solo patrón pensaba 2 veces antes de aprovecharse de su poder por miedo a que un día lo nombraran como a Rodrigo, entonces todo el miedo pasado ya no era solo dolor, sino semilla. Y así, en los pasillos aún fríos de la hacienda San Gabriel, la historia de Alma dejó de ser un susurro de cocina para convertirse en advertencia viva, un recordatorio de que incluso la voz cansada de una cocinera puede tarde o temprano cambiar la manera en que se cuentan las cosas y la manera en que se permiten.